Juan capítulo 1, vamos a leer los versos 1 al 4. Dice el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo para detener un poquito de ese versículo, en otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Quiero que abramos ahora nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Vamos a pasar al libro de Colosenses más adelante. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Leemos a partir del versículo 15. Dice, ¿la tenemos? ¿Sí? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. El versículo 13, por favor. 19:13 de Apocalipsis. Dice el texto, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿A qué se refiere esto? Vamos al versículo 11, solo para un contexto. Versículo 11. Entonces dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo Jesús. Versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pues sí, versículo 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dios conmigo, la palabra de Dios. En otra versión dice la palabra de Dios. El Verbo de Dios es la palabra de Dios. En todos estos textos que leímos, nosotros podemos ver de que todo fue creado, que todo fue traído a existencia mediante la palabra de Dios. Todo fue hecho visible e invisible mediante la palabra de Dios. Dios y su palabra es lo mismo, no hay diferencia. Lo que Dios tiene, lo tiene su palabra. Lo que Dios puede hacer,
lo puede hacer su palabra. Si Dios es fiel, su palabra es fiel. Si Dios es poderoso, su palabra es poderosa. Si Dios es justo, su palabra es justa. Si Dios puede hacer todo lo que Él puede hacer, su palabra puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Esta mañana presten mucha atención, porque esta revelación va a activar en usted una forma de vida sobrenatural. La palabra de Dios es muy importante. Es su misma genética. Es la esencia creativa de Dios. La palabra es el poder de Dios. La palabra es la razón por la cual Dios es quien Él es. Es su esencia misma. Poderoso. Escucha lo siguiente. Dios no hace nada sin su palabra. Dios no hace absolutamente nada sin su palabra. Primero Él suelta la palabra y después todo lo demás sucede, ocurre. Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz. Palabra. Se enciende la luz. Su palabra es tan importante que Él la utiliza para crear todo el universo y todas las cosas que existen en el mundo visible, en el mundo invisible. Este protocolo de Dios no puede ser quebrantado y no puede ser roto. Su palabra es la esencia de Él. Lo que es Dios es su palabra. Dios está contenido en su palabra y su palabra está contenida en Dios. Son uno. En el principio, Juan 1:1, era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Cristo es Dios. Cristo es la palabra. Dios es la palabra. La palabra, cuando decimos palabra, estamos hablando de la palabra revelada, la palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay palabra que es letra, la letra nada más. Yo estoy hablando de la revelación, lo que sale de su boca. Es la palabra que Dios utiliza, su palabra, para crear, para restaurar, para salvar, para gobernar, para juzgar, para sanar, para liberar, para traer bendición, para hacer todo lo que Él tiene que hacer. Dios utiliza la palabra. Y Él no hace nada sin su palabra. Usted puede imaginarse, nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, anótelo y léalo en su casa. Él envía la palabra, la deposita en nuestro corazón. Esa misma palabra sale por la boca y comienza a crear todo lo que el Señor quiere que nosotros podamos crear. Ahí hay salvación, ahí hay liberación, ahí hay sanidad, ahí hay respuesta, ahí hay todo lo que nosotros podemos necesitar, porque Dios y su palabra son uno. Más que un mensaje esta mañana, no quiero tanto predicar, sino que es una enseñanza, una palabra que pueda quedar en nuestro corazón para que la pongamos por obra, para que podamos vivirla nosotros. Es la palabra de Dios, el poder de la palabra. De eso quiero hablar esta mañana. Es el contacto, la vía de contacto que tenemos con Dios, su palabra. ¿Cómo me contacto con Él? Por la palabra. ¿Cómo se contacta Él conmigo?
con la palabra. Su palabra es la vía de contacto que Él tiene con nosotros, que nosotros tenemos con Él. La palabra es la manifestación visible, palpable, de un Dios invisible. A Dios no lo vemos, pero tenemos su palabra. Yo puedo declarar la palabra, usted oye la palabra, esa palabra representa a Dios mismo. Tenemos contacto con Él, ¿cómo? Mediante la palabra. Por esa razón, cada vez que meditamos en la palabra, tenemos comunión con Él. Cada vez que estamos dándole vuelta a la palabra en nuestro corazón, estamos literalmente fusionándonos con Dios. Bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche. Salmo capítulo 1, será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Dios establece su palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Alguien, pongámoslo en la pantalla si podemos. Salmo 138, versículo 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Valoramos la palabra nosotros? Lo que nosotros valoramos nos da valor a nosotros. ¿Qué valoramos? No podemos valorar la palabra sin ser valorados nosotros mismos. Voy a repetir. Usted no puede dejar de ser valorado cuando usted valora la palabra, porque es lo más grande que Dios tiene. La pregunta es: ¿qué valoramos nosotros en la vida? Esa palabra, esa es la manifestación visible. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 17, creo que es. Ahí lo leímos. Podemos regresar a ese texto. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Perdón, el 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, Jesús. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo: la palabra. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. La palabra es la imagen visible de un Dios invisible. Miren qué tan importante es esto, porque si nosotros comenzamos a valorar la palabra, nuestra vida nunca será igual. Va a haber transformación en nosotros. Lo que nosotros valoramos cuando valoramos la palabra. Escuche. Lo que nosotros hacemos con la palabra, lo estamos haciendo con Dios. Ignoramos la palabra, ignoramos a Dios. Rechazamos la palabra, rechazamos a Dios. Le damos tiempo a la palabra, le estamos dando tiempo a Dios. Claro, yo necesito leer la letra. Tengo que leer la letra para que salte la revelación de allí. Pero cuando yo me doy cuenta de la importancia de la palabra de Dios, esa palabra en mi corazón que tiene el poder para una regeneración en mi vida, le voy a dar el lugar que merece su palabra. Le voy a dar calidad de tiempo, le voy a dar calidad de fuerza, le voy a dar calidad de mi amor a la palabra. ¿Sabe qué significa calidad de tiempo? Por ejemplo, nosotros pensamos que estamos dándole calidad de tiempo mientras estamos aquí al Señor. Depende. Si usted se encontró
con una situación difícil antes de venir acá y decidió dejar la situación difícil a un lado para venir a adorarlo, usted le está dando calidad de tiempo al Señor. Si le salió un negocio, le dijeron, mire, tenemos un buen negocio, son varios millones, pero tenemos que reunirnos hoy en la mañana, domingo en la mañana, y usted dice, lo siento, pero yo tengo un compromiso con Dios, y usted se viene y deja los millones a un lado, usted le está dando calidad de tiempo a Dios. Pregunta, ¿le damos a Dios calidad de tiempo? Si surge una crisis, ¿la crisis será primero o adorar a Dios será primero? Pastor, pero ¿cómo voy a soltarla? Usted no sabe que estando en el lugar donde usted honra a Dios, Dios puede operar sobrenaturalmente en la crisis que está pasando. Traerá sanidad, traerá rompimiento, traerá liberación, porque Dios honra a los que lo honran a Él. Porque Dios valora a los que lo valoran a Él. A veces creemos que le estamos dando calidad, pero no le estamos dando calidad, le estamos dando lo que podemos darle si acaso no surge otra situación, otra circunstancia. Por eso hemos relegado la palabra, nuestro tiempo con la palabra. Escuchen, mi tiempo con la palabra es mi tiempo con Dios. Significa es vida. Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tu palabra alumbra. Su palabra es luz. Cuando yo rechazo la palabra, camino en oscuridad. Cuando rechazo la palabra, ando a ciegas, ando a tientas, ando caminando así, tropezándome en todo lo que está delante porque no puedo ver, estoy en oscuridad. Cuando nosotros no apreciamos la palabra de Dios, estamos rechazando la luz de Dios, porque su palabra es luz. Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, era la luz de este mundo. Era la vida, en la vida está la luz. Y las tinieblas no pueden contra la luz de Dios. La palabra de Dios es lo más estable que existe. Es lo más estable que existe. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del cimiento mismo del trono de Dios. Si Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Si Dios es eterno, Hebreos 13:8, su palabra es eterna, Isaías 40:8. Cielo y tierra pasará, Mateo 24:35, pero o más su palabra no pasará. Escuche lo siguiente: si las decisiones que usted toma en su vida están arraigadas en la palabra revelada de Dios, todo lo que usted haga será duradero. No sé si escuchó lo que le acabo de decir ahorita. Si lo que nosotros decidimos en nuestra vida está arraigado, está cimentado en la revelación, en la palabra de la boca de Dios, lo que nosotros hagamos será generacional, porque todas las bendiciones de Dios son generacionales. Pero si lo que tenemos no tiene un fundamento en su palabra, Dios no me dijo, Dios no me habló, Dios no me dirigió, Dios no me mostró, todo lo que estoy haciendo será perecedero. En un mundo tan inestable, lo único que es estable y eterno es la palabra de Dios. 1:17 de Colosenses. Hoy sí, 1:17 de Colosenses. Viene que tan estable es su palabra. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él que subsisten. Vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Perdón,
capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren qué tremendo lo que dice este texto. Dice Dios, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con su palabra, o sea, Cristo Jesús, la palabra, se hizo todo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que creó todas las cosas, versículo 2, en el versículo 3 dice que Él sustenta todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene al universo moviéndose en la manera como se mueve? El planeta rotando, girando alrededor del sol. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que sostiene todo eso? Diga conmigo, la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sustenta todas las cosas? La misma palabra que fue utilizada para crear, para establecer, esa misma palabra sustenta todas las cosas. Cuando yo me paro en la palabra de Dios, el Señor me dijo esto, yo camino en esa palabra, todo lo que yo hago será duradero. ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago acá? ¿Y cómo hago? Busque lo que Dios tiene que decir en relación a esa situación. Busque la palabra de Dios, porque es la que sustenta todas las cosas. Hay cosas que van a ser literalmente imposibles que las logremos, pero lo vamos a hacer con la palabra, porque esa palabra tiene poder creativo para todas las cosas. Pero esa misma palabra, yo me mantengo en ella, va a sostener. Por eso es que lo que yo recibo de Él será duradero. Todas las cosas subsisten por la palabra. Pasarán todas las cosas en la tierra, en el universo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Miren qué poderosa es la palabra, que si yo tomo esa palabra, yo la pongo en mi corazón y la pongo por obra. Porque aquí voy a lo que el Señor me habló para darles a ustedes en esta mañana. Esto todo solamente es un preámbulo, lo que les estoy dando ahorita en relación a la palabra. Pero lo que Dios me habló es, en relación a esa palabra, ¿qué hacemos con esa palabra? Salmo 107:20. Salmo 107:20. Leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sé cuántos estamos en situaciones difíciles, imposibles, humanamente hablando. Él envió su palabra. Para eso la envió. Para sacarnos de la ruina, para sacarnos de la circunstancia en la cual Satanás quiere hurtar, matar y destruir. Satanás nos quiere ver destrozados a nosotros, pero Dios envió su palabra. Sí, la palabra creativa de Dios. Él no hace nada sin su palabra. Dios no puede hacer nada en mí si su palabra no está en mí primeramente. ¿Cómo opera Dios? Teniendo la palabra en mi corazón y poniéndola por obra. Ahí estará la clave. Le estoy dando en esta mañana cuál es la clave para que usted finalmente como que le caiga el 20 y que diga, así es la cosa. Tantos años en el cristianismo, pero como que todavía no le había caído el 20, pero que le caiga el 20 en el nombre de Jesús en esta mañana. Vámonos a Santiago capítulo 1, por favor.
Santiago capítulo 1. Después de Hebreos se encuentra Santiago y quiero que comencemos por versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿el qué? La palabra implantada, la cual ¿qué? Puede, ¿qué? Salvar vuestras... ¿Qué puede salvarnos? ¿Qué puede liberarnos? ¿Qué puede sanarnos? ¿Qué puede solventar la crisis? Diga conmigo, la palabra. ¿Qué es lo que trae salvación? La palabra. ¿Qué envió Dios para sanarnos y sacarnos de la ruina? La palabra, su palabra revelada. Y aquí está de nuevo en este versículo 21. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero aquí está la clave. Estos textos márquelos, subrayelos, escriba el versículo en su libreta donde está anotando. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, diga conmigo, la palabra. El que mira, ¿cómo? Atentamente a esa palabra, dice la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Escuche lo siguiente: la palabra no funciona por sí misma. Nosotros tenemos que hacerla que funcione en nosotros. Porque hay gente que, tiene la palabra, el Salmo 91 puesto ahí para que me guarde de los espíritus y los demonios. La palabra no funciona por sí misma. Yo tengo que hacer que la palabra funcione. Duerme con la almohada, bajo la almohada, para que me proteja. Y él duerme. Decía un ministro: con esa misma palabra los demonios le van a pegar en la cabeza. La palabra no funciona por sí misma. Yo tengo que hacerla que funcione. ¿Y cómo hago que la palabra funcione? Diga conmigo: viviéndola. Esa es la clave. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ella nos dota de autoridad, de poder creativo, de autoridad para pelear contra cualquier situación, porque la palabra misma, 6:17 de Efesios dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra es un arma de guerra, es poderosa. Y nuestras armas, 2 Corintios 6:7, son armas de justicia. Pero solamente funciona cuando yo comienzo a vivir la palabra. No hay otra forma. Usted la puede recitar, usted se la puede saber de memoria, usted la puede conocer teológicamente, usted puede manejar la palabra de Génesis a Apocalipsis, conoce los libros, los textos, todo lo maneja. Pero mientras usted no vive la palabra de Dios, no pasa nada en su vida. Esa palabra funciona cuando yo la pongo por obra. Lo primero que tengo que hacer es creer. Para vivirla, primero tengo que creerla. La palabra dice, y ese creer genera un
actuar en mi vida. Por lo tanto, hago. Que nos perdonemos como Dios nos perdonó. Qué locura. Voy a perdonar yo olvidando lo que me hizo y viendo a la persona como que si nunca me ha hecho nada. Está loco, hermano. Mientras no vivamos la palabra de Dios, no pasará nada en nuestra vida. Todo ese poder creativo, todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, todo lo que Dios quiere establecer en mi vida no sucederá mientras yo no tomo la palabra de Dios en serio. Que ame a mi enemigo, pastor. Está loco, ese maldito, lo que me hizo. Usted no sabe, pastor, es que ese merece y el infierno. Y comenzamos a despotricar, a hablar así. Pero la palabra dice que las armas de nuestra milicia son poderosas, o sea, nuestras armas de justicia. El perdón pareciera como que usted es un tonto que está perdonando, que bobo, ¿cómo perdona? No sabe que cuando perdona destroza todo un cuartel de Satanás en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su entorno. No sabe que usted desarticula todo lo que Satanás levantó en contra suya para destruirlo, para matarlo. Se desarticula rápido porque las armas que Dios nos ha dado son armas de justicia. Satanás no puede contra las armas de justicia que nos ha dado el Señor. No puede. El amor, ¿qué el amor? ¿Qué el amor? Hay gente que no le gusta ni que lo abrace. No, qué pegajoso, porque tienen rechazo, orgullo en su vida. Experiencias, situaciones, mas no se dan cuenta que Cristo Jesús fue con el amor que destruyó a los principados y los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fue por medio del amor que Él venció. Y la Biblia dice que nos amemos unos los unos a los otros, pero no queremos caminar sobre esa palabra. Por lo tanto, haremos muchas cosas, pero todavía no estamos viviendo el propósito, el diseño de Dios en nuestra vida. La clave para todas las cosas es que nosotros vivamos la palabra de Dios, que la pongamos por obra. Eso significa valorar la palabra. Cuando la valoramos, la vivimos, la activamos en nuestra vida. Y cada vez que digamos en el nombre de Jesús, se manifestará el poder de Jesucristo en el momento. ¿Sabe qué significa decir en el nombre de Jesús? Decir en el nombre de Jesús significa en la naturaleza de Jesús. No pasará nada mientras yo no vivo la naturaleza de Jesús. Cuando la palabra es parte de mí, cuando la palabra gobierna en mi corazón, no es otro que Dios gobernando mi vida y mi corazón. La palabra gobernando mi vida, mis acciones, es el señorío de Jesucristo en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Estamos bajo el señorío de Jesucristo? ¿Estamos viviendo su palabra? Dice la Biblia que vamos a echar fuera, que vamos a hollar serpientes, escorpiones, vamos a echar fuera demonios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todas esas cosas Dios está buscando cómo proveernos a nosotros de todo lo que necesitamos. Pero mientras no vivamos la palabra de Dios, no va a suceder nada en nuestra vida. Esto es lo que me decía el Espíritu Santo esta semana. Cuando ponemos la palabra en el corazón para vivirla, y todo lo que yo hago es en base, Señor, hago esto, no lo hago, yo camino, doy un paso en la dirección de lo que Él me habla, lo que Él me dice, lo que Él me dirige. Todo en mi ser va a develar la palabra VICTORIA, y eso significa victoria. Cuando yo camino en la palabra de Dios, todo en mi vida será victoria.
Voy a comer y beber con Él. Voy a sentarme a la mesa con Él, porque Él es la palabra y Él quiere edificar su carácter en mi vida. Él quiere edificarse dentro de mí. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Es que es palabra la que tenemos que tener. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, antes de Primera de Juan, vamos al capítulo 1. Veamos el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la palabra, a la verdad, dice allí. Es la palabra. ¿Mediante qué? El Espíritu Santo. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo que, versículo 23, subraya ese texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo seremos renacidos? ¿Cómo seremos regenerados? ¿Cómo seremos transformados? Únicamente por una semilla, una simiente incorruptible que se llama la palabra de Dios. ¿Podemos cumplir la palabra de Dios por nosotros mismos? No. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. En nuestra fuerza, usted puede decir, yo voy a obedecer. En su fuerza no va a poder. Usted necesita que Dios lo ayude, que Dios me ayude. Necesitamos la palabra y el Espíritu Santo, porque cuando honramos la palabra, el Espíritu Santo se hace presente. Honramos la palabra, Él se hace más presente. Honramos la palabra hasta que tenemos una llenura, una plenitud del Espíritu, porque esa palabra se volvió vida en nosotros. ¿Cómo hacemos para que la palabra gobierne en nuestra vida? Meditándola de día y de noche. La meditamos, hasta que gobierne. Comienza a influenciar mi carácter, comienza a influenciar mi estilo de vida. Y cuando yo de repente miro, no contesté, qué cosa, yo he sido contestón de que yo suelto 3 de un solo. Es la palabra que comienza a gobernar su vida, porque seremos renacidos mediante la palabra de Dios. Por esa razón, yo quiero instarlos en este día, y con esto los quiero dejar. Hasta que no tengamos una hambre genuina por la palabra y no le dediquemos tiempo. El que ama da, tengo que darle tiempo. Mire, los enamorados, eso se les hace corto. Son las 12 de la noche y no se quieren despedir. Son las 1 de la mañana y no se quieren despedir. Tiempo. La palabra necesitamos dedicarle tiempo. Apertura en el corazón, porque es vida lo que yo estoy comiendo, me estoy alimentando. Cuando esa palabra entra en el corazón, los temores comienzan a disiparse de nuestra vida. ¿Por qué hay tanta incredulidad en medio nuestro? ¿Por qué hay tanta incredulidad? Porque no tenemos la promesa, no tenemos la palabra establecida en el corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Mientras que Dios tiene una promesa para cada situación en su circunstancia, en su vida. Necesitamos buscar esa promesa, esa
palabra es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Porque andamos corriendo para acá, para allá, llamando acá, buscando allá, tocando puertas, haciendo todo eso? ¿Por qué razón? Porque no vamos a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. Dedicarle tiempo. Tomar esa palabra con total devoción. Mi corazón tiene que estar allí, involucrado. Por eso les decimos, no lean en su celular porque le va a entrar un mensajito, le va a entrar, algo lo va a distraer. Use el papel, porque aquí no van a salirle mensajitos. Usted va a estar enfocado en esto. Lentamente, repetidamente, poniendo el corazón, porque esto es vida. Esto es vida. Esto es vida. No es lo que nosotros aconsejamos, porque somos buenos para aconsejar. Mire usted o sea, hablamos tanta cosa, pero no vivimos la palabra. La autoridad mía no está en lo que yo pueda predicar, en la forma como yo predique, en la forma como yo haga el mensaje. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con si estoy viviendo la palabra o no la estoy viviendo. De ahí depende la autoridad que Dios me pueda entregar para lo que yo entrego al pueblo. Vámonos a Juan capítulo 15, por favor. Voy a cerrar. Versículo 7 y 8 vamos a leer. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica a Dios? En que yo sea fructífero en todo. Pero para que yo sea fructífero en todo, necesito permanecer en su palabra y su palabra permanecer en mí. Esa empresa se dimensiona. Es local, se convierte en nacional, se convierte en internacional. Lo que yo hago va a quedar para las generaciones porque viene de su palabra, que nunca deja de ser. Pero mientras lo que hacemos en base a la opinión, en base a mi conocimiento, a mi experiencia, pero no tomo en cuenta la palabra de Dios, eso será perecedero. Durará un tiempo y desaparece. Pero lo que viene de Dios y su palabra permanece. Repito, permanece, dura por generaciones. Usted quiere ver que sus hijos y sus nietos y bisnietos disfruten del legado que usted deja. Haga todas las cosas enraizado y basado en la palabra misma de Dios. No haga nada sin su palabra. Señor, ¿qué quieres que haga acá? Señor, ¿hago o no hago? No, ok. Yo quería, Señor. No. Obedezco. Por acá es, por allá voy. Cada paso que yo doy en su palabra escribirá en todo mi ser la palabra victoria. Todo lo que yo hago será una conquista. Satanás no puede contra la palabra. Quiso tentar, quiso hacer. Vino delante de Jesús y le dijo: escrito está. Le suelta la palabra y hace que Satanás se vaya y que no pueda tentarlo. No va a caer tampoco en la tentación. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor me hablaba. Que le diga a la iglesia: mientras no vivimos la palabra de Dios, no va a pasar nada en nosotros. Mientras no vivimos la palabra de Dios. Vivirla significa tomarla en serio. Es la última palabra, o sea, no hay discusión,
¿Ha visto cuando el jefe dice, así se va a hacer? Esa es la última palabra, nadie puede discutirlo. Sí, ya hablé, eso es. Lo que dice el jefe, eso es. Bueno, la palabra de Dios es palabra final. No admite discusión, no admite razonamiento, no admite, sencillamente obedezco su palabra y me irá bien en todas las cosas en la vida.